¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una entrega más de los libros de Blanca Lolvé. Y estoy particularmente contenta porque tengo un encuentro que me suena a pasado con una autora a la que ya conocía desde bastante tiempo atrás por otra autora, es decir, como autora, especialista, promotora y rescatista incluso de la gran Elena Garro, y que ahora recientemente ha editado una obra en 2 volúmenes que se llama Diálogos con Elena Garro. Son entrevistas y otros textos, artículos y muchas cosas que a lo largo de la historia se hicieron, de la historia de la propia Elena Garro, se hicieron y que aparecieron aquí, allá y acullá. Qué trabajal, Patricia Rosas Lopategui, que solo me explico que se pudo hacer debido al entrañable amor y admiración que tienes por Elena Garro. Gracias por aceptar conversar conmigo. Claro que sí, Blanca, un placer, un enorme gusto estar contigo nuevamente. Ahora estamos con estas novedades. Yo lo observo, son ¿cuántos artículos rescataste en donde se habla de Elena Garro en estos dos enormes y súper interesantes volúmenes? Son pues Son muchísimos. más de 1600 páginas y es un material impresionante, ¿no? Claro, y eso es impresionante. Yo los estaba leyendo uno tras otro, además me dio mucho gusto encontrar artículos de viejos amigos, de diferentes generaciones además, entonces se da uno cuenta de que el rescate fue tremendo a lo largo de una muy larga historia que empieza desde el 65 o antes y que termina pues prácticamente con el fallecimiento y los homenajes posteriores a Elena Garro tomando en cuenta a ambos volúmenes. Ahora, una cosa es el rescate y el hallazgo de todos estos artículos y la otra, el otro gran reto es cómo los ordeno adecuadamente, que era de lo que nos hablabas, pero entonces, ¿cómo los divido? En el volumen uno lo dividí por décadas, ¿no? La década de los 40, en donde aparece una primera entrevista con Elena Garro, que es una entrevista deliciosa, una entrevista casera, podríamos decirla, la descubrirán los lectores, es bellísima. Entonces lo dividí por décadas, ¿no? Las entrevistas que dio Elena Garro en los 40, 50, 60. Luego llega el 68. Y el 68, tú sabes, fue el gran parteaguas en la vida de Elena Garro. Y para mí era muy importante eh, registrar, Blanca, qué sucedió en el 68. Porque Elena Garro, antes del 68, era una mujer que ya estaba separada de Octavio Paz, que ya tenía su propio proyecto, que ya estaba publicando, que ya estaba, digamos, en el candelero de la vida cultural, pero que también estaba ya involucrada en el activismo político y social, ¿no? Y que eso fue, digamos, el detonador para su gran, digamos, pues colapso en el 68, ¿no? Pero todo esto, claro, el lector lo va a ir descubriendo al leer estas entrevistas. ¿Qué estaba haciendo Elena Garro? ¿Qué pasaba con ella? ¿Por qué llegó, por qué el gobierno la acusó en el 68? De ser una complotista, pero para eso hay que ver qué estaba sucediendo antes, ¿no? Entonces, por eso decidí hacerlo en orden cronológico por décadas para que el lector vaya viendo todos esos acontecimientos a través de las entrevistas que daba Elena Garro. Luego el 68 llega, se le cae la casa encima, como dice Elena Garro, ¿no? El 68 me tronó. Para mí fue muy importante en el volumen 1 recopilar los artículos que todas las declaraciones de Sócrates Amado Campos Lemus en contra de Elena Garro, en contra de Madrazo, a través de las fuentes originales. ¿Qué dijeron los periódicos? ¿Qué dijo la prensa? Y ahí están todos los artículos transcritos textualmente, incluso registrados en sus imágenes. Luego, lo que Elena Garro contestó y lo que vino después, ¿no? Entonces, el volumen 1 lo cierro con, bueno, después del truene de Elena Garro en el 68, Elena está prácticamente viviendo a salto de mata, huida prácticamente dentro de la Ciudad de México durante 4 años, va, viene, viaja, está acosada y hasta que en 1972 decide salir de México, ¿no? Se va
a diferentes partes, primero a Nueva York, luego a España, luego a Francia. Ahí obviamente no hay casi entrevistas. En los años 70, 80, muy poco. Sin embargo, lo que rescaté es muy valioso para entender cómo vivió Elena Garro en los 70, en los 80 y digamos ya en 1991, ahí termina el primer volumen, es cuando se anuncia que Elena Garro va a regresar. Pero el volumen 1 termina con el anuncio. Todos estamos a la expectativa. ¿Va a volver? ¿No va a volver? ¿Por dónde va a regresar? ¿Qué va a pasar? Entonces ya el volumen número 2 es, digamos, el retorno del exilio, que le hicieron muchísimas entrevistas, y lo que vino después de su fallecimiento. Vamos de esa entrevista entrañable del volumen 1, la primera entrevista donde cuando es una Elena Garro muy cándida, todavía muy inocente, algo golpeada, me parece, por este autoritarismo que vivía de Octavio Paz, que no la dejaba hacer nada. Y cuando le preguntan, ¿y usted qué sabe hacer? Y dice, pues yo sé barrer y trapear, ¿no? Y también sé escribir, ¿no? Es muy inocente, es muy cándida. Y vamos de eso a esta Elena Garro que sufre mucho durante esos años terribles del 68, ya con el rompimiento con Octavio Paz, ya precisamente con toda esta persecución, con todas estas cosas, pues que le inventaron, porque al final también se sabe que fue eso lo que sucedió. En ese momento se daba por hecho que Elena Garro, que si estaba participando en un complot, que si era espía de la CIA, todas esas cosas, bueno, se daban prácticamente por hecho. Se le acusó y se le condenó al exilio, sin haber sido, y se le juzgó también, pero sin tener ni siquiera las pruebas, y es por eso que se va. Regresa en el 91 y hay un artículo en el volumen 2 que me llama la atención, en donde habla, dice que se va en el 91 y dice, del México que vi, no recuerdo si dice, no quiero hablar o no quiero regresar porque me dejó destrozada. ¿A qué se refería en este periodo que llegó, en donde se supone que la iban a recibir, pues, para hacerle un montón de homenajes, y sí se los hacen, algunos muy desangelados, según las referencias aquí mismo, y se va con ganas de no regresar, pero luego, tú, que regresa para quedarse? Imagínate, ella regresa después de 19 años, ¿no? Y en primer lugar, ella pensó que nadie se iba a acordar de ella, que nadie iba a saber quién era Elena Garro. Sus obras habían estado vetadas después del 68, no circulaban, sus obras no se conseguían, ¿no? Yo recuerdo que yo leí Los Recuerdos del Porvenir en el 77 en copias fotostáticas. Bueno, pero ¿cuál fue la sorpresa, no? Para Elena Garro y para su hija, Elena Paz, que realmente el regreso fue espectacular, ¿no? Que efectivamente hubo muchos reconocimientos, muchos homenajes y, como tú bien dijiste, unos muy desangelados, muy pobremente organizados. Entonces todo fue muy al vapor. Luego, el disque homenaje que le hicieron en Bellas Artes a finales de noviembre, por favor, qué insulto, Blanca. Lo hicieron ni siquiera en una sala cerrada, lo hicieron en el segundo piso del palacio, ahí digamos, donde están todos los murales, creo que se llama la sala de los murales, ahí abierto así a todo el público que entra, sale, a los que andan viendo la exposición de los murales. Bueno, realmente una absoluta falta de respeto, ¿no? En fin, pero por otro lado, sí hubo un gran público que quería verla. Sobre todo los jóvenes, Blanca. Los jóvenes eran los que estaban ahí volcados buscando a Elena Garro, entrevistándola, pidiéndole que dedicara sus libros, etcétera, ¿no? Y cuando ella regresa, mira, ellas llegaron el 7 de noviembre de 1991 y regresaron a París a principios de enero del 92. Digamos, estuvieron 2 meses, ¿no? En México. Cuando regresó, esa entrevista que tú mencionas, Elena Garro dijo, si mal no recuerdo, es una entrevista de Vilma Fuentes, sí. Y le dice que el México que ella vio la dejó hecha polvo. Sí. Porque entonces ella ve un México que ultramoderno, ella dice, pero que es un México totalmente diferente al que ella dejó y que lamentablemente no es lo mejor de su país, ¿no? Pero obviamente ella siempre está hablando en metáforas, ¿no? Siempre está
se refiere también a que México no solamente no ha cambiado, es decir, que México sigue siendo un país con una dictadura bajo la dictadura del partido del PRI, obviamente, está atacando que la privatización de la tierra, que los campesinos no hay justicia social, es decir, no solamente nada ha cambiado, Blanca, sino que todo está peor. Claro. Hay otro artículo, creo que en el volumen 1, donde de Elena Poniatowska, por cierto, y lo menciono con toda intención porque hay periodistas muy destacados, hay de diferentes medios, de muy distintos medios, y entre los varios artículos está este de Elena Poniatowska, donde habla del cumpleaños de Elena Garro. Y saco estos ejemplos de la amplísima obra para que quienes nos están viendo y acompañando se den una idea de toda la riqueza que pueden tener estas muchas páginas porque vale la pena de verdad acercarse a ellas. Cuéntanos de ese artículo de Elena Poniatowska, el cumpleaños de Elena Garro. Pero Elena Poniatowska, la primera vez que entrevistó a Elena Garro, fíjate, precisamente, la fue a entrevistar a París. Elena Garro estaba viviendo en París, ¿no? A principios de los años 60 y allá la entrevistó. Y esta entrevista a la que tú te refieres, la del cumpleaños, es una entrevista que quedó guardada, que Elena Poniatowska no pudo publicar, la censuraron, no la quisieron publicar, porque ahí Elena Garro ataca fuertemente a los terratenientes. Sí. A los despojos que sufren los campesinos, ¿no? Toda esa problemática que ella estaba muy involucrada y la censuraron. Entonces Elena Poniatowska la sacó, digamos, de su baúl, de su archivero, y la publicó en el cumpleaños de Elena Garro, ¿no? Yeah. Elena Garro ya había fallecido, ella falleció en agosto, efectivamente, ella la publicó el 18 de diciembre de 1994, digamos, para celebrar el cumpleaños de Elena Garro, que había sido el 11 de diciembre de ese año, ¿no? Entonces, digamos, una semana que había pasado el cumpleaños de Elena Garro. En el 94, obviamente, Elena Garro estaba viva, obviamente, estaba en Cuernavaca, todavía fuerte, dando entrevistas, caminaba, se movía, etcétera. Pero originalmente esta entrevista se había quedado rezagada, ¿sí? Porque pues digamos, no la quisieron publicar, ¿no? Sufrió la censura en los años, en el 62, 63. Hay otra cosa que nos regalas en estos maravillosos libros, en los 2 volúmenes, y es al final vienen las imágenes de los artículos originales, como aparecieron en el periódico. Claro que no las puedes poner así porque es imposible leerlos, pero también ese es otro trabajo de filigrana, ¿eh? Sí, así es. Seleccionar las imágenes, Blanca, efectivamente. Yo quería poner todas, todas, claro, ponerlas como un archivo, ¿no? Todo el archivo completito también en imagen, pero obviamente eso no se puede, no es posible, porque tenemos también que pensar en las editoriales, ¿no? Si así es difícil encontrar editorial, pero ahí está, perfecto. Sí. Aquí están, y vienen muchos de los artículos, no todos los artículos como lo dices, vienen al final precisamente del libro, algunos con las fotografías de la propia Elena Garro. Ahora, llega el final de Elena Garro, su fallecimiento, la posterior soledad, porque también nos das una probada muy interesante de Elena Paz Garro, que siempre ha tenido un halo de misterio, era como la compañía silenciosa de Elena Garro, pero de pronto no tan silenciosa. A mí siempre me pareció que era una mujer que había sufrido mucho, tanto por el temperamento de su mamá, como por la ausencia y el aparente maltrato de Octavio Paz, del que muchos han señalado al propio Octavio Paz. Pero también hay un artículo donde Elena Garro habla de que no se portó tan mal Octavio, o que no se portó mal Octavio Paz. Tampoco recuerdo exactamente el nombre del artículo, pero hace referencia a esto. Cuéntanos un poco de esta parte.
Sí, claro, no, definitivamente, claro que sí, Blanca, y qué bueno que mencionas a Elena Paz. Elena Paz siempre se queda al margen, ¿no? Sí, Siempre, siempre es la hija de Elena Garro, la hija de Octavio Paz. Nunca, nunca realmente la crítica, los lectores, los periodistas se acercaron a ella cuando ella, pues en vida, como una escritora, ¿no? Como una creadora. A mí me parece que es una gran poeta, sus memorias son fabulosas. Yo constantemente las utilizo en mis investigaciones, las cito constantemente. Es una fuente de información, no solamente en relación a la vida de su padre y de su madre, sino de sí misma como creadora, ¿no? claro, Y claro. su poesía es realmente excelente. Ahora, Elena, sí, claro, lo que pasa es que, mira, Elena Paz, imagínate, yo creo que el dolor más grande para Elena Paz, y lo decía constantemente, ¿no? A mí me lo dijo un sinfín de veces. Su gran dolor era que sus padres no la hubieran tomado en serio como escritora, ¿no? Mm, En primer lugar, su padre le prohibió escribir y menos publicar. Lo mismo que hizo con Elena Garro. exacto. Exactamente lo mismo. Octavio Paz no quería competencia en Mm, casa, no quería la competencia ni con su esposa ni con su hija. Entonces siempre la saboteó, le sí, saboteó todo su proceso, toda su creatividad y siempre la redujo. Él mismo, es que Octavio Paz era muy inteligente y era muy mm, malévolo, porque él mismo creaba en ellas esta idea de que eran frívolas, de que nada más les gustaban las fiestas, de que nada más les gustaba el fandango, ¿no? Y creaba, obviamente, digamos, historia detrás de ellas en el grupo intelectual. No es que las Helenas nada más quieren andar en la fiesta, es que no quieren escribir, nada más les gusta el fandango, la frivolidad, etcétera, ¿no? Entonces, él creaba esto deliberadamente sí. para coartarlas, ¿no? Y lo hizo con las dos, muy bien. Octavio Paz era muy inteligente, era muy maquiavélico. Entonces, eso por un lado. Y luego Elena Paz le reclamaba a su mamá que ella no la hubiera defendido. Es que tú no me defendiste, es que tú debiste haber confrontado a mi papá, por decirte, cuando estaba joven, adolescente, no sé, 19, 20 años, que ella ya escribía sus Ujú, poemas. Pero si Elena Garro no podía contra ese monstruo que era Octavio Paz, nunca pudo, ¿no? Elena Garro ya se estaba casi muriendo y todavía estaba pensando, no quiero problemas con tu papá, no quiero que se vaya a enojar porque nos va como en feria, ¿no? claro. Entonces, Elena Paz sí sufrió mucho, definitivamente. Yo creo que su gran dolor fue ese, que Ujú, no tuvo nunca el apoyo de su madre y de su padre para hacer su propio proyecto de vida, ¿no? claro, claro. Sí, Sí, una vida muy difícil. Ser además buena escritora, hija de dos enormes escritores, era ya de por sí una condena tremenda. sí. A ver, Patricia Rosas Lopategui, yo solo soy memoria, testimonio sobre Elena Garro, el asesinato de Elena Garro y ahora diálogos con Elena Garro. ¿Vas a seguir con Elena Garro? No es lo único que tiene Patricia Rosas Lopategui, esto se los digo a ustedes que nos están acompañando. Ha escrito sobre otros autores, por supuesto, ha escrito muchas otras cosas más, pero centrándonos en Elena Garro, que me queda claro que es tu pasión, Sí, así, absoluta, tu gran amor sí. literario, y un gran compromiso además, porque alguna vez me dijiste, cuando hablamos creo que del asesinato de Elena Garro, de lo importante que era rescatar la literatura de Elena Garro, porque se le había leído poco en este país y eso no le hacía ninguna justicia a la enorme calidad literaria de Elena Garro. Así es que mi pregunta ahora es, ¿sigues rescatándola? ¿Hasta cuándo? ¿Sigues con más proyectos alrededor de Elena Garro o hasta que llegaste? ¿Qué viene después? No, yo creo que nunca voy a terminar de trabajar a Elena Garro Blanca. Todavía falta mucho que hacer, todavía falta mucho por hacer.
Ya estoy ahorita, de hecho, ya estoy trabajando otro proyecto, pero esta es una sorpresa. Ya Ok. estoy trabajando otro proyecto sobre Elena Garro. Em, pero Blanca, quiero comentarte y quizás en otra ocasión hagamos otra cápsula dedicada a Elena Garro. Claro. El asesinato de Elena Garro es un libro muy importante. La primera edición, que es la que tú tienes en tu librero, esa es la del 2005. Ujú. Pero en el 2014 me aboqué nuevamente a ese libro, puesto que yo sabía que no estaba completo, Blanca, no lo había yo concluido. Sabía que faltaban todavía muchas más cosas que agregar. Lo que pasa es que tú sabes, ese proyecto a mí me urgía darlo a la luz porque no se sabía nada del activismo político y social de Elena Garro. Y Ujú. yo quería ya empezar a ventilar ese tema, ¿no? Por lo del 68 y la leyenda negra, que ahí pues yo deconstruyo esa leyenda negra. Sin embargo, en el 2014-13 me aboqué a ese libro. Esta es la edición, Uy, ajá. mira, Ujú. tiene 1090 páginas. Es más de lo doble que la primera Sí, edición. Sí, sí, esta que es muy cómoda, aunque el formato es más o menos sí. grande, pero no, no se compara, No, ¿no? no. Sí, sí. En el tamaño, en el volumen, ¿no? Del libro, hay que verlo de canto. Esta que, por cierto, fue una edición de Editorial Porrúa. Este otro también es de Porrúa. No, este es de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ah, mira, muy bien. La Universidad Autónoma de Nuevo León lo publicó en el 2014. Es muy bello también. Tiene imágenes a color de los reportajes de Elena Garro, todo lo que ella, pues, escribió en la revista Siempre, en Sucesos, todo lo que ocasionó, provocó que el gobierno quisiera eliminarla y por eso creó esa leyenda negra en el contexto de la masacre de Tlatelolco, ¿no? Entonces, la primera edición, bueno, yo sabía que eventualmente la tenía que retomar y a eso me aboqué en el 2013 y salió a finales del 2014. A ver, en la nueva, la más reciente, que es esta de Sí, diálogo con Elena Garro en 2 sí. volúmenes, la editorial es Gedisha. Gedisa, Gedisa, perdón, sí, Gedisa. Esta la sí, podemos encontrar, estos ejemplares sí los encontramos en cualquier lado, ¿no? en cualquier lado, Blanca. Estos ejemplares ahorita mismo los pueden encontrar en las librerías que ya están abiertas. Bueno, desde Gandhi, Sótano, las librerías del Fondo de Cultura Económica, la librería de la UNAM, y un sinfín de sitios online, ¿no? En línea, que también mandan los libros a su domicilio. Es muy fácil de localizar estos 2 volúmenes que pues les recomiendo ampliamente para conocer a Elena Garro. Yo también se los recomiendo ampliamente, valen muchísimo la pena y es que es además como ir un poco de la mano, es mucho más que una biografía, es Sí, como ir de la mano y acompañar a Elena Garro por esas sacudidas un poquito desde afuera, es como ver al vecino por la ventana y ver lo que está sufriendo el vecino por la ventana e irlo acompañando sin necesariamente intervenir, aunque esa sola visión, en este caso estoy haciendo una metáfora, es bastante solidaria, ¿no? es, El solo hecho de acompañarla con esta imagen de a través de la ventana con estos libros, me parece que es bastante solidaria porque nos invita a conocer más a Elena Garro y después o antes o paralelamente otra vez hacer el llamado, mi querida Patricia Rosas Lopategui, a acercarse a la literatura maravillosa de nuestra, porque es de todos, Elena Garro. así es, Blanca, totalmente de acuerdo. Y mira, finalmente con estas entrevistas están conociendo a Elena Garro, porque Claro. es su voz, ¿no? Es decir, el entrevistador, la entrevistadora, ya sea periodista, escritor, académico, estudiante, porque hay de todo aquí los que la entrevistaron, pues ellos van lanzando las preguntas, pero la que habla, la que expone su proceso creativo, cómo escribía, cómo a ella le gustaba bordar para escribir. Para ella bordar era muy importante como parte del proceso creativo, pero no bordar en el sentido decimonónico de la mujer
únicamente reducida a las labores domésticas del hogar. No, para ella bordar era parte de su proceso creativo. Entonces, estamos conociendo a Elena Garro a través de Sí. las entrevistas, ¿no? Hay 2 cosas que ya no vamos a abordar, ya nos vamos a despedir, pero que las dejé al final nada más como comentario para quienes nos escuchan, para dejarlos picados, como en una Sí. buena serie. Una es este proceso del que nos hablas con la obra de teatro alrededor de Felipe Ángeles y lo que sucedió con la autoría Elena Garro Octavio Paz, eso que nos revela Octavio Paz tal como la sometía, digamos. Eso por un lado. Y por el otro lado, la relación con Bioy Casares. Que Oh, también, wow. ¿verdad? Hay dos grandes temas, Blanca, pero ¿Verdad? vamos a hacerlo rápido, sintético y también para invitar a nuestros lectores a que compren los libros. A ver. Sí, bueno, por un lado, Felipe Ángeles, sí, porque Octavio Paz era tan egoísta, ¿no? Él quería sobresalir en todo. Entonces le dijo a Elena Garro que él iba a escribir junto con ella Felipe Ángeles, imagínate. Y dice Elena Garro por ahí, dice en una entrevista, bueno, el señor no servía para el teatro, ¿no? Bueno, pues fue a Cuernavaca, Elena Garro estaba cuando ella empezó a escribir Felipe Ángeles, estaba en la casa de su hermana Deva, y pasaba temporadas ella, ¿no? Esto en los años, a mediados de los años 50. Entonces, ahí va Octavio Paz, a Cuernavaca. Según él, ya llevaba un acto o unos fragmentos de unos actos del Felipe Ángeles. Y Elena Garro le dijo, pero es que esto no sirve, Octavio, esto no va. Ah, bueno, pues que los tenía que reescribir, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que no reescribió nada, no nada. Y entonces Elena Paz, la hija, fue la que se le enfrentó y le Mm, dijo, mira papá, o dejas de estar molestando a mi mamá o yo te voy a acusar en relaciones exteriores, porque Octavio Paz trabajaba en relaciones exteriores. Esto es una canallada. Ella fue la que se le enfrentó, porque Octavio Paz, cuando ya Elena Garro terminó la obra, que la leyeron con un grupo de intelectuales en 1956, él dijo que él iba a publicar, él siendo el autor como coautores, cuando él no había hecho nada y lo no, que poquito que había hecho no servía para nada. Bueno, ese es un tema, por ejemplo, Blanca, qué bueno que lo mencionas porque es un tema del que casi nadie habla. no. Nadie habla. Y Y ahí está, en las entrevistas vamos descubriendo todo esto, ¿no? Todos estos tejemanejes que hay detrás, pues, de la obra de Elena Garro, pues, de su vida. Y de definitivo. Adolfo Bioy Casares, bueno, pues sí, que fue el gran amor de su vida. Ella dice que fue el gran amor de su vida. Ella dijo siempre que ella nunca se había enamorado antes, de quien se enamoró por primera vez fue de Bioy Casares, ¿no? Pues mira, Bioy Casares definitivamente yo creo que fue el gran amor de Elena Garro. Mm, Ella mencionó en muchas entrevistas que nunca se había enamorado antes, hasta que conoció a Bioy Casares. Sin embargo, claro, yo pienso, Blanca, que debió haber querido también a Octavio Paz, ¿no? De algo hubo para pasar tantos años al lado de él. Y lo que pasa es que, pues tú sabes, el amor se muere si no se cultiva. Y Octavio Paz fue tan controlador, tan posesivo, tan manipulador también. manipulador, Ujú, exactamente, ujú. Balanca, muy manipulador. Y claro, pues todo eso fue destruyendo seguramente su sentir hacia él, ¿no? Ah, Pero Adolfo Bioy Casares lo conoció Elena a finales de los 40 y curiosamente únicamente se vieron 3 veces, ¿puedes creerlo? Y un amor que duró tantos años cuando se conocieron a finales de los 40. Luego en el 51, Bioy Casares regresó a París. Ahí tuvieron, podríamos decir, el florecimiento de su gran romance, de su gran amor. ujú. Y luego se volvieron a ver en Nueva York en 1956, en el 56, pero ya la relación estaba muy, pues ya, digamos, deteriorada porque a la distancia pues no puede fructificar nada, ¿no? Y pues bueno, ya hablaremos más de ese gran amor entre ellos. Claro, que en realidad, pues, no podía ir tanto más lejos porque Bioy Casares, pues, tenía a su esposa, ¿no? Exacto.
Los Bien, dos estaban casados, ¿no? exacto. Y no solamente eso, la distancia, pero mira, Octavio Paz, como tú dices, fue tan manipulador porque enamoró perdidamente de Bioy Casares. Ella le pidió el divorcio a Octavio Paz, pero Octavio Paz no se lo quiso dar, ¿no? Se enfureció, él sintió unos grandes celos, ¿no? De que Bioy Casares lo hubiera completamente desplazado de la vida de Elena. Claro. Y sin embargo, cuando a Octavio Paz se le dio la gana, entonces sí orquestó todo un divorcio muy fraudulento, ¿eh? Pero bueno, en fin, así es Y de esta eso historia. también nos platicas en estos ejemplares. Así es que, amigos, altamente recomendable esta obra enorme, una más, de Patricia Rosas Lopategui. Aquí lo tienen. Diálogos con Elena Garro, entrevistas y otros textos. Son 2 volúmenes que de verdad no deben perderse porque es, insisto, como acompañar a Elena Garro a lo largo de su vida tomaditos un poco de la mano o espiándola detrás de la ventana y sufriendo un poco o mucho con ella también y gozando un poco o mucho con ella. Patricia Rosas Lopategui, como siempre, un gran placer platicar contigo. Seguramente pronto lo volveremos a hacer. Muchas gracias, Blanca, muchas gracias. Un placer. Y no se olviden que estos libros los pueden adquirir en todas las librerías en la Ciudad de México y en la provincia también. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.